pasamos a platicar con don Francisco García Cabeza de Vaca, a quien saludo. Buen día, don Francisco. ¿Cómo te va, Oscar Mario? Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Oiga, pues hace unos días platicamos con usted, pues en relación a este ambiente de inseguridad que se vive en su estado, y le preguntábamos, oiga, ¿siguen sus planes para concursar por la presidencia? Y bueno, pues ese autodestape ya se hace oficial, don Francisco. Gracias, Oscar Mario. Bueno, tuve la oportunidad este pasado fin de semana en el evento que se tuvieron con diputados locales de Acción Nacional en Aguascalientes, en la plenaria, mandar un mensaje donde doy a conocer de mis aspiraciones, que busco, más allá de ser candidato, que mi aspiración es ser presidente. Pero lo digo con un claro mensaje, no solamente a la militancia, sino en lo general. Aquí no se trata de estar tratando de engrandecer los egos de nadie. Se trata de entender que tenemos que trabajar como lo estoy haciendo, para no solamente unir a las diferentes fuerzas políticas, Oscar Mario, sino entender que tenemos que ir de la mano de las y los mexicanos, de todos aquellos que hoy en día están conscientes de que México va por mal camino, que hoy en día México ya despertó y que son millones de mexicanas y mexicanos que aspiran a que las cosas cambien en nuestro país, Oscar Mario, y que están pidiendo y exigiendo que se dé un cambio, pero no un cambio de gobierno, eso ya lo tuvimos, un cambio de actitud, un cambio de visión de país, donde podemos restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho, donde podemos poder fortalecer y de nueva cuenta reconstruir las instituciones que han sido dilapidadas por este mal gobierno, donde podemos regresar nuestras libertades, trabajar con el aval y con el respaldo de toda esa mexicanas y mexicanos que quieren darle rumbo y dirección a nuestro país. Ese es el mensaje que di prácticamente en la plenaria que tuvimos, y al cual le agradezco las muestras de apoyo de muchos de los militantes, pero sobre todo de ciudadanas y ciudadanos que a lo largo y ancho del país me han mostrado su apoyo. Pero te repito, esto no es para engrandecer el ego de nadie. Esto no puede ser una pasarela de egos de quienes aspiran a ser candidatos. Aquí tenemos que ir de la mano con la ciudadanía, Oscar Mario. Oiga, pero como todos en la oposición, le hace también coalición PRI-PAN-PRD, tienen que someterse a este proceso de selección y elección que la verdad para muchos se encuentra rezagado y poco definido, don Francisco. Bueno, yo creo que ahí yo, pues, de acuerdo a las pláticas que hemos tenido, bueno, y yo estoy hablando por mi partido, lo veo con una gran apertura, inclusive con aquellos que aspiran a esa candidatura, que están conscientes que más allá de ser candidatos de un partido de la coalición, te repito, Oscar Mario, tenemos que sensibilizar a todos, propios y extraños. Tenemos que ir con el aval y de la mano de las y los mexicanos, que son millones y millones que están a favor de poder luchar en este próximo proceso electoral. México ya despertó, y con esos millones de mexicanos y mexicanos con los que vamos a trabajar, no solamente en una coalición, sino con esta gran alianza con la ciudadanía, como lo estaremos haciendo el próximo año. Entonces yo en lo personal le apuesto a eso. Yo aspiro a ser factor de unidad, y es parte de la participación que estoy llevando a cabo con ese propósito de unir esfuerzos, capacidades, talentos y, por supuesto, a todos esos millones de mexicanas y mexicanos que van a hacer la diferencia el próximo año. Oiga, por lo que hemos platicado, don Francisco, pues tiene que regresar a México, ¿no? Por supuesto, esto ya lo he platicado, esto ya lo dejé en manos de mis abogados y lo he dicho, no le voy a dar el gusto a este mal gobierno a que vuelva a utilizar las prácticas del 2021, que me utilizó como un instrumento para presionar a la oposición. Tú ya lo hemos platicado acerca
de esa acción fallida por parte del gobierno y del mismo y de Morena, de ese proceso de desafuero, de fabricación de delitos, entre muchas otras, que no solamente ganamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto aprovecho para decirte que aplaudimos la acción que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia con el Plan B el día de ayer. Ahí se demuestra que sí hay división de poderes, que sí hay manera de sacar adelante a nuestro país, y por supuesto que hay una resistencia que está respaldada por parte de la ciudadanía. Entonces, regresamos a platicar con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Bueno, pues hace unos días, hace una semana, también conversábamos con él y pues, de hecho aquí, pues anticipaba esto, pero ya de manera oficial se destapa como candidato, precandidato o aspirante. Ya ve que no entendemos la ley electoral, qué términos puede usar, pero bueno, pues está usted ya en la película y hay que moverse mucho en este concurso, don Francisco. Sí, bueno, Oscar Mario, más allá de moverse, yo creo que el gran reto que tiene todos aquellos que aspiran a a ocupar esta posición, especialmente ser candidato de la oposición, el gran reto es no solamente de convencer, sino de ganarse la confianza, primero de las diferentes fuerzas políticas, pero muy especialmente ir de la mano con las mexicanas y los mexicanos que hoy vemos que están participando activamente, muy especialmente aquellos que han hecho a un lado la indiferencia y la apatía y la han convertido en una participación activa a favor de México. Lo vimos no solamente con las muestras de apoyo con el árbitro electoral, que por cierto ha sido atacado una y otra vez por parte de este mal gobierno federal, que su intención era prácticamente desaparecerlo, y me refiero al respaldo que recibió el INE por parte de las y los mexicanos, como también muchas otras instituciones que han sido dilapidadas por parte de este mal gobierno, entre ellas también el INAI, que ha sido un instrumento por parte de la sociedad para tener conocimiento pleno cómo y en qué se están aplicando los impuestos y los recursos de los mexicanos. Y bueno, todas estas acciones que vemos hoy en día por parte de los mexicanos a favor de las instituciones es lo que van a hacer la diferencia el próximo año, y ese es el gran reto que tiene la oposición y aquellos que aspiramos a ser candidatos, pero sobre todo que aspiramos a ser presidente o presidenta de la República, Oscar Mario. No, deme para concluir, don Francisco Javier Cabeza de Vaca, tres ventajas comparativas y competitivas en este dificilísimo concurso frente a, ¿qué son ya? 12 o 13 aspirantes de la oposición. De entrada, comentarte que la sensibilidad de saber qué es lo que hoy en día está exigiendo y demandando las familias mexicanas, pero sobre todo hay que entender, Oscar Mario, que esta elección del próximo año no será una lucha, como así nos lo han hecho creer todas las mañanas, entre clases sociales. No será entre ricos y los que menos tienen, mucho menos será una lucha ideológica entre partidos de izquierda o derecha, será una lucha entre dictadura y democracia. Y hago mención y mucho énfasis en este tema, porque dicen, ¿cómo que dictadura? Pues dictadura es lo que han querido instaurar desde que llegó este mal gobierno. Muestra de ello es que quiso acabar con el árbitro electoral, quiso someter a la Corte, y por fortuna ya se demostró que la Corte ha actuado con responsabilidad, con el respaldo de las y los mexicanos. Y por otro lado, vemos a una sociedad que está exigiendo y demandando que las cosas cambien. Y uno de los requisitos indispensables, Oscar Mario, es estar preparado para las embestidas de este mal gobierno, como hemos sido sujetos los opositores y como hemos sido sujetos los críticos, aquellos que disentimos de las políticas públicas que ha implementado este gobierno federal. Y eso es parte de lo que se tiene que tener
precisamente para aspirar a esta candidatura. Segundo, es la experiencia. Yo soy de las personas, y pareciera que me estoy dando un tiro en el pie, que los que opinan que a los políticos no se les debe evaluar en base a los cargos que han tenido, sino a los resultados que han dado. Y si bien es cierto que he ganado todas mis elecciones de mayoría, de ser diputado federal, alcalde de Reynosa, senador de la República y gobernador, los resultados son los que hablan y los resultados están a la vista, y esta experiencia de alguna manera tiene que ponerse sobre la mesa para poder de alguna manera conducir las acciones que requiere nuestro país. Y una tercera, que no menos importante, tiene que ver con la confianza. Tener la capacidad no de convencer, Oscar Mario, de conectar con la gente, visualizar las necesidades que tiene nuestro país, pero sobre todo unir esfuerzos con las y los mexicanos que hoy como nunca están dispuestos a dar la batalla el próximo año para sacar adelante a nuestro país. Bien, don Francisco Javier Cabeza de Vaca, bueno, pues se integra a este grupo de aspirantes a la presidencia de la República por la coalición conformada por el PRI, PAN, PRD, y está esperando pues que ya la resolución de su situación jurídica para regresar al país, don Francisco. Ese ya se tiene, prácticamente ya demostré, como lo dije en su momento, que el tiempo y la ley nos iban a dar la razón. Ya se demostró ante los juzgados. Ya le he pedido a mi equipo legal que haga lo propio, a los abogados Cuello y Diego Rodríguez, que hagan lo propio, que se encargue del tema legal. Es cuestión de tiempo. Estaré muy pronto ya en México, precisamente dándole seguimiento a esta gran lucha que estamos dando a favor de la democracia y de nuestras libertades en nuestro país, Oscar Mario. Don Francisco Javier Cabeza de Vaca, pues estaremos muy pendientes y gracias. No, gracias a ti, te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo tu teleauditorio. Gracias, Francisco Javier Cabeza de Vaca.